Padre, gracias te damos en este momento. Gracias te damos, Gracias, Espíritu Señor. Santo, Gracias, porque Padre. sabemos, oh Dios, Sí, que tú eres Señor. quien te mueve. Oh, Oh, Padre gloria a mío, Dios. mira cada una de estas palabras, Señor. Padre, Amén. presentamos este servicio, presentamos a cada uno de los exponentes de tu palabra. Sí, Dirígelo, Señor. Guárdalo. Permita que estas palabras sean de edificación para las vidas y para las almas, oh Dios Amén, mío. sí, Que pueda Señor. ser como una espada, que pueda ser de alimento a nuestras almas, Señor. Padre, que podamos reconocer tu grandeza, que podamos reconocer tu sacrificio Sí, en la Señor. cruz del Amén. Calvario. En nombre de Padre, Jesús. te damos las gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Amén y amén. Nuestra hermana Marta Camarena con la primera palabra: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Gloria a Jesús. Y ya como el hermano Carlos le había informado, vamos a tener las 7 palabras y la primera me ha tocado y está en el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido echando suerte. Y él fue el que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando el hijo dice esta palabra, lo dice en plural: perdónalos. O sea que no solamente una sola persona había allí. Perdónalos. Eran muchos. ¿Por qué le pedía perdón? Jesús le pide a su Padre Dios que perdone a quien lo estaban crucificando. Jesús no fue el único criminal, entre comillas, que ese día fue crucificado. Al lado de Jesús habían 2 personas más que eran criminales. Pero entonces ahí se cumple lo que el profeta Isaías en 53:12 de Isaías dice: ciertamente Jesús fue contado con los transgresores. Por eso fue crucificado junto con criminales y lo trataron como un criminal. ¿Y quiénes crucificaron a Jesús? Es la pregunta. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Nosotros en nuestro tiempo le echamos la culpa a ellos. Bien, perfecto. Así nos limpiamos como Pilato. Fueron ellos que lo crucificaron, no fuimos nosotros. Y es cierto, fueron ellos en aquel tiempo, no fuimos nosotros. ¿Por quiénes Jesús pidió perdón a su Padre? Por ellos, por ustedes no, fue por ellos. Porque ellos fueron los que crucificaron, no fueron ustedes. No fuimos nosotros. No, nosotros no tuvimos culpa. A nosotros no nos corresponde eso. Allí habían líderes judíos. ¿Qué tipo de líderes? Allí estaban los sacerdotes grandes, de la alta jerarquía de los sacerdotes. Pero allí estaban también los políticos. Pero allí estaban los soldados romanos. Vayan ustedes allí a ese episodio. Yo quiero que su mente vaya allí. Pero allí también estaban los espectadores. Dios contestó la oración de su hijo. La contestó, hermano. Qué bueno cuando Dios te contesta tu oración. Estamos felices, reímos. Cuando no nos la contesta, estamos muy tristes. Te contestó la oración, ya tiene tu hogar, tiene tu casa. Oración contestada. El Señor pidió: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y fue seguro, eso fue seguro.
Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero el Señor sabía lo que venía. Y el Padre Celestial sabía lo que venía y lo que su Hijo estaba pasando. Muchas veces creemos que el Señor no sabe lo que estamos pasando y pedimos. Y creemos que porque no recibimos de una vez la oración, Él no nos está escuchando. Jesús estaba experimentando en ese momento la ejecución más horrible que un ser humano podía recibir. Dice que su cuerpo fue lacerado. Ahora mismo, una puñalada en tu cuerpo, tú de una vez mueres. Aquel recibió más que eso. Sin embargo, nosotros no estábamos ahí. No tenemos la culpa de eso. Fue en aquellos. Los líderes políticos, los sacerdotes, los romanos, los espectadores de ese tiempo. Nosotros no tenemos culpa de eso. Sin embargo, le pidió él a su padre que perdonara a la persona responsable de ese gran sufrimiento. Tú no tienes que sufrir, estate tranquilo. Solamente ven, visita la iglesia y siéntate, no sufra nada. Tú no tienes que sufrir, ya Él sufrió por ti. Créelo, hermano. Él sufrió por ti. Pero muchas veces nos envolvemos en un sufrimiento eterno, 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 eterno. Y yo digo que es porque no le soltamos ese sufrimiento a Él. Tú me dijiste que lo llevaste en la cruz del Calvario por mí. Yo te lo entrego a ti. Es duro porque estamos en la carne y somos humanos. Pero muchas veces el sufrimiento lo llevamos hasta la última consecuencia y no sabemos depositarlo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Los soldados romanos acostumbraban, cuando mataban a un criminal, acostumbraban a tomar la ropa de ese criminal y entre ellos repartírsela. Pero ellos pensaban que este criminal era un criminal común y no sabían que ese criminal era el Hijo de Dios. El oficial y los soldados romanos que presenciaron la crucifixión en Mateo 27, 54, ¿saben lo que dijeron? Verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Oye, no fue en vano que Jesús pidió el perdón de ellos delante de su Padre. Porque mira cómo esta gente reconocen que verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Y entre más pasaban los días, si nos vamos a Hechos 6, 7, dice que la iglesia se llenaba. ¿Y de quién ustedes creen que se llenaba la iglesia? De los creyentes. De los creyentes que se quedaron esperando que llegara el Espíritu Santo. No. ¿Sabe de qué se llenó la iglesia? De esa gente, pecadores, romanos y sacerdotes que crucificaron a Cristo. Porque ellos se dieron cuenta que de verdad habían crucificado al Hijo de Dios. Repartieron entre sí mi vestido. Salmo 22, 18. Lo decía el Señor. Así escribió el salmista. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Era costumbre de ellos, de los soldados romanos, hacer eso. Si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios en esa cruz, hubiera dicho como el salmista o como hubiéramos dicho nosotros: ay, Jehová, líbrame de esta, por favor. No, yo no soy hijo de Dios, sáquenme de aquí. Hubiesen negado. Ay, no, por favor, dice el salmista. Mas tú, Jehová, no
no te alejes, fortaleza mía. Quédate ahí, por favor, Señor. Mira que me van a crucificar. Mira. Quédate ahí, por favor, para que no me hagan esto. Apresúrate a socorrerme. Líbrame de espada mi alma. Y líbrame del poder del perro mi vida. Pero el Señor Jesús no dijo eso. No lo dijo. La única palabra que dijo en ese momento: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Todos somos culpables de la muerte de Cristo. Desde el que nace ahora hasta que el que muere hoy, ahorita o mañana. Ninguno podemos limpiarnos. Pero hay una buena noticia, que eso me alegra mi alma y mi corazón, y quiero compartirla con ustedes. Dios es misericordioso. ¿Sabía? Te sacó a ti, te eligió a ti. ¿Quién tú eras para el Señor elegirte y traerte aquí? Pero por su múltiple misericordia te trajo de donde estaba y te trajo aquí para que sea un adorador, adoradora de Él. Nos perdona y nos da una nueva vida en su Hijo, no en nosotros mismos, porque acuérdense que no teníamos derecho ni a la palabra, que fue puesto en la cruz para humillar a los hijos de Dios. Yo diría a los hijos de Israel. Aquí está su rey, mírenlo aquí, desnudo, mírenlo, el llamado proclamado rey. Vengan, ese es su rey. Pilato se burlaba también, como los demás que estaban allí, los espectadores, los sacerdotes, los romanos. Vengan, miren a su rey, el que dice que iba a ser rey, mírenlo, desnudo. Miren que no se puede salvar a él mismo. Pero en realidad, Jesús, quien trastorna tu sabiduría, creyéndote más sabio que los demás, estaba comenzando su reino. Esa cruz hizo que nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen, estaba empezando su reino. Irónicamente, su muerte y su resurrección sería el golpe mortal para Satanás. Y déjenme decirle, hermano, y asegúrenle ustedes, que ahí empezó su reino. Y muy pronto, con toda autoridad, a ese Cristo crucificado lo verán ustedes, si son perseverantes y fieles, porque Él viene a la tierra a ejercer su poderío, porque Él va a venir a la tierra a gobernar juntamente con nosotros. Dios le bendiga. Entonces Jesús le dijo: de cierto, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue una promesa que le dio Jesús a un hombre que había reconocido cómo estaba su condición, y es la promesa que hoy nos da a cada uno de nosotros, de estar con Él en su reino. Amén. Considerando versículos anteriores, amén, vamos a Lucas capítulo 23 versículo 39. Vamos a leer ahí y a considerar algunos versículos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo.
Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo evaluando esta palabra y tratando de irme a lo más profundo de ella, me di cuenta de cosas que tuvieron que pasar para que Dios pudiera darle esta promesa a este hombre, a este malhechor. Y una de las cosas que dice, una de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, se burlaba de Jesús. Hay personas que todavía el día de hoy se burlan de Jesús, que no creen en lo que Jesús ha prometido, que no creen en lo que el Señor ha declarado por miles de años. Y todavía el día de hoy hay personas que todavía están burlando del Señor Jesucristo. Y es duro ver este acto o esta manera de que tienen estas personas, que en ello hay incredulidad, en ello hay burla, y son los síntomas que se ve a leguas cuando una persona realmente no quiere saber de Jesús. En su condición, este hombre que sabía que ya lo iban a matar, en su condición, este hombre que sabía que ya iba a dejar la tierra, todavía en él no había nacido, no había entendido que el que estaba al lado de él era el Señor, el Rey de Reyes, como hemos entendido nosotros. Mas sin embargo, hace la comparación en versículos después, en el versículo 40, donde dice, sale un defensor, una persona que ha entendido quién es Jesús, una persona que entiende su posición, entiende que estaba en pecado, entiende que la manera que vivía antes no era la mejor. Y le dice de esta manera a Jesús. Respondiendo el otro, le reprendió. Él le reprende, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? No había temor en esa persona. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Sabes que te van a matar? Tú sabes en la condición que estás a punto de morir, y todavía no reconoces que hay un Dios todopoderoso que te ama. Todavía en ti no ha nacido un temor grande. Todavía todo lo que Él está haciendo para ti no tiene significado. Y dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Hay una posición que nosotros debemos de tomar. La posición que nosotros tomamos, el hecho de que nosotros vengamos solamente a la iglesia no quiere decir que vamos a reinar con Jesús. El hecho que reconozcamos nosotros que somos pecadores y cambiemos nuestra manera, eso reconoce que Jesús sí es verdadero y que vamos a reinar con Él. Una cosa que hace énfasis Él, hablando, entiendo Jesús, en mi palabra, que bien hay un reino que tú viniste a traer. Tú vienes a traer tu reino. Jesús en el capítulo de Mateo, cuando comienza su ministerio, anuncia el reino. Y eso es la composición completa en lo que se basaba su mensaje, el reino de Jesucristo. Y él había escuchado, y él en su situación dice, no es como el otro, dice, yo reconozco que tú tienes un reino grande, y hay beneficios en ese reino, hay promesas en ese reino, y yo quiero experimentar esas promesas, y lo quiero reconocer ahora en mi situación en la que estoy. Es mi situación, mi última situación que voy a ver, la última mirada que como hombre te voy a dar, y yo quiero que tú en tu reino, me des la posibilidad de entrar, me hagas parte de él. Yo quiero ser parte de él. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que estoy mal y que solamente tú eres que puedes salvar mi alma. No hay más nadie.
entonces le hace esta promesa tan grande, que es la promesa que nos hace a nosotros. Y es de estar con Él en el paraíso. Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que niegan esa promesa, que no quieren saber de ella. Pero el Señor se la ofrece porque los ama a todos. A todos nos la ofrece esa promesa. Y es una promesa real, que no es para el que ve, sino para el que cree. Si tú puedes creer en tu corazón, como este hombre creyó, puedes recibir una promesa que te va a durar para toda la eternidad. Y la promesa Jesús la sigue poniendo en la mesa para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que quiere entrar al reino. Hay una promesa grande para ti, y es que estarás con Él en el paraíso. Hace 2000 años atrás que se hizo esta promesa, y fue abierta para todos que reconozcan su condición como pecadores, para todos que reconozcan que Jesús es el único camino, para todo aquel que cree y confiese, cambie su manera de vivir, cambie su manera de pensar, porque hay un reino que se ha acercado, hay un reino que se ha acercado hace miles de años, y nosotros tenemos como cristianos entender eso, y nos está tocando a la puerta, a nuestros corazones. Pero si nosotros no cambiamos la manera de pensar, si no cambiamos la manera de vivir, la manera de cómo ver a Jesús, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce que Jesús es el rey y que hay un reino que viene. Tenemos que reconocer eso. Entonces dice, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aclarando, haciendo un aclaramiento con respecto a eso, Él no entró de una vez al paraíso. ¿Ok? Tenemos que estar claros en eso. Si vamos a primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, si lo pueden buscar, aclarando en eso. ¿Ok? Dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el reino, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Queremos hacer un aclaramiento en eso. Amén. Que no porque tú te mueras de una vez, tú de una vez entras al paraíso. ¿Ok? Vamos a un lugar de descanso. Mucha gente se confunde con esa palabra. Amén. Y queríamos hacer esa aclaración. Pero sí, el Señor cuando venga, si tú moriste en Cristo, amén, si tú reconociste que hay un Dios poderoso, te humillaste, tú tomaste la posición y reconociste tu pecado, y estás a punto. Si el Señor no ha venido, o si el Señor permite que tú te vayas, mueras, que tu carne no esté aquí con nosotros más, estés en el paraíso, porque Él vendrá. Su reino se ha acercado, y tenemos que reconocer que la promesa del Señor, después que muramos, va a ser tangible. Y créame, hermano, que cuando lleguemos y estemos en ese lugar, usted no se va a acordar de ninguna de estas cosas. Será lo maravilloso, lo más grande del mundo, hermano, nosotros estar allá. Yo sé que nosotros tenemos muchas situaciones aquí en la tierra, muchos problemas, circunstancias difíciles que tenemos que atravesar. Pero créame que mayor es la recompensa que cualquier sacrificio, cualquier situación que podamos pasar aquí en la tierra. El Señor nos promete que estaremos con Él en el paraíso. Tenga eso claro,
que su enfoque sea ese, hermano. ¿Hacia dónde usted va? Alguien me marcó con estas 3 preguntas en un momento. Y yo me la hice. ¿Quién yo soy? ¿Para qué soy? ¿Y hacia dónde voy? Y tenemos que tener eso claro. Cuando tú tienes algo claro, tu convicción, hacia dónde tú vas. No importa cómo te traten, no importa lo que digan de ti. No importa que te digan loco. No importa que tu familia se levante. No importa que allá afuera te critiquen. Cuando tú estás claro hacia dónde vas, se hace como un viaje en avión sin turbulencia. No te duele nada. Ten claro hacia dónde vas, porque es una promesa que no te puedes perder. Al final de todo lo que has atravesado, el Señor tiene la promesa en sus manos para entregarte y decirte: siervo fiel, ven, entra al paraíso. Entra. La misma promesa que Dios le dio a él es la misma que nos está dando a nosotros hoy. Hay una recompensa grande para cada uno de nosotros, que reconozcamos nuestra condición y reconozcamos que Él es Rey y que hay un reino. Dios le bendiga y el hermano que continúa. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Aquí tenemos la tercera palabra. Está en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta posición en que se encuentra Jesús, colgado en una cruz, porque uno solamente lo imagina, eso de ponerse en el mismo lugar, uno trata a veces en el pensamiento y en el ánimo, y como que ese vestido como que es muy estrecho, eso es muy fuerte para uno, entonces uno como que lo echa de lado. Y sí, respeta y uno se imagina el dolor de Jesucristo y todo esto, pero Dios es Dios, Dios hombre, Dios hijo. Y como Dios hijo, en aquella cruz, toma en cuenta cuando ve a su madre, aquel estuche, aquel canal de donde fue depositado por el Espíritu Santo, que él salió de ahí. Le da una honra que comenzó no ahí, porque dice la palabra que él estaba sujeto a sus padres. Esa honra comenzó en el capítulo 2. Hay una referencia que dice sobre las bodas de Caná, que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. Ahí es el origen de esta cita, donde él le dice al discípulo que él amaba y a su madre: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y él la recibió desde aquel momento. ¿Por qué yo digo que tiene ese origen ahí? Porque allí en la cruz del Calvario se estaba derramando, se estaba formando un vino eterno de boda eterna. Por eso es que yo digo que ahí en ese otro pasaje es que tiene el origen esta palabra. Pero yéndonos más allá, o al momento en que está Jesús con su madre,
Él está dando ejemplo de honrar a su madre. Ejemplo para todos. A partir de ahí, toda generación venidera tenía ejemplo, como lo tiene en todo Jesús, que es el primogénito y el primero y la primicia en todo. Dando ejemplo del cuidado de la madre. Y se transfiere al padre, a los que lo tengan, a los ancianos. Pero también al hijo dice, he ahí tu madre. Y él la recibió desde aquel momento. Entonces él hizo un ejemplo de vida y de ley. De vida porque, un ejemplo social, porque le entregó su madre, dejó el cuidado de su madre a quien podía dejarlo, en manos seguras. Y segundo, un ejemplo legal, porque él designó una persona específica para eso. Ah, no, esos son muchos hermanos, cada cual que ponga ahí, que haga lo que haga. No, dejó uno específico. Ahora, yo quiero tocar esto y trasladarlo a un punto. Jesús tuvo que ver directamente ese tópico con su madre. Cuando Jesús te hace un llamado, te hace madre de un llamado. Pero cuando te hace el llamado, al mismo tiempo tú tienes que ser hijo de ese llamado para recibir ese llamado. Te hace madre de un llamado para que lo cumplas. Y te hace hijo de un llamado para que lo recibas. El Señor nos dio ejemplo de vida, de estatus legal y de ministerio. De esta palabra no hay mucho que abundar ahora mismo, porque si nos vamos a abundar, me tocan el pianito y me dicen amén por allí, mucho amén. Pero tómelo en cuenta, hermano, el ejemplo de Jesús y reciba su llamado que Jesús le da. He aquí tu llamado. Nancy, he aquí tu llamado. Rosa, he ahí tu llamado. Recíbelo. Recibe el llamado. Y déjalo en tu casa. Déjalo en tu vida. Desde el momento en que te llama y para siempre. Señor me le bendiga mucho. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Lo podemos ver en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Por eso es que tenemos que estar agradecidos y contentos, porque encontramos unos quien nos levantó del pozo, quien nos libró del pecado, quien limpió nuestro corazón. Encontramos unos quien no le importó nada de lo que usted y yo éramos, ni de dónde estuviéramos, ni cómo estábamos. Él dijo, yo estoy dispuesto a ir por ellos. Él no puso pretextos. Él solo dijo, Padre, envíame a mí. Son casi las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús estaba haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a su pulmón. Sus ojos estaban borrosos de sangre y sudor, lo cual explica la confusión de los presentes que creyeron ver en esta súplica una llamada de auxilios a Elías. Esto es un pacto de profundidad, solada y alejamientos de su Padre. Este es el punto más profundo de la cruz. Probablemente este sea el texto más misericordioso. ¿Cómo es posible que Dios desampare al justo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sus hijos? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sí mismo? ¿Por qué era necesario, hermanos, que estos momentos pasaran? Era necesario
Porque Dios nos permite el pecado. Donde está Dios no podía haber pecado. Y en ese momento Él cargaba con el pecado de nosotros. Por eso Dios lo permitió. Por ese momento Dios quiso que pasaran estas cosas. Pero lo importante de esto fue que murió, lo sepultaron. Y a los 3 días revivió. A los 3 días estaba vivo porque el pecado quedó enterrado. El pecado desapareció de sus vidas. Ahora Padre e Hijo es una misma cosa. Son igual. El que me ve a mí ve al Padre. Porque ya el pecado quedó enterrado en el abismo. Ya fue libertado, ya fue liberado. Y se glorificó de gran manera. Se le presentó a Marías. Se le presentó a los profetas y a grandes multitudes se le presentó en señales de que ya Él vive, en señales de que ya Él reina junto con el Padre. Ahora el Padre lo ama, ahora son unos. Cuando Él esté en silencio, hermanos, no desmaye, siga orando, ore, hermanos, porque Él está trabajando. Él quiere lo mejor para ustedes. Dios quiere un corazón puro, limpio, sin arrugas, sin manchas. Así quiere Dios que nosotros caminemos ante sus presencias. Así quiere Dios que cada hijo de Él camine en sus caminos. Que en aquel día que digamos, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Que Él no contesta. Es necesario que te pase por este proceso. Es necesario que a ti te pase por esta prueba. Porque yo estoy trabajando. Un día tú levantarás bandera porque tendrás las victorias. Así que hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y estas han sido mis palabras. Y la palabra que voy a leer se encuentra en el libro de San Juan, en su capítulo 19, versículo 28. Y dice en el nombre de Jesús: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Gloria a Jesús. Tengo sed. Quiero enfocar en esta noche 2 aspectos acerca de la sed que sintió Jesús. Y es el aspecto físico y el aspecto espiritual. La palabra pronunciada por Jesús en la cruz del Calvario concerniente a la sed que tuvo, nos recuerdan que ciertamente Jesús era humano, que Jesús era hombre. Según los estudiosos sobre el fallecimiento humano, dice que sentir sed, o sea, la sed es común en todos aquellos que sufren una muerte como la que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Perdió grandes cantidades de líquido. Y dice que cuando esto sucede, el cuerpo se deshidrata, que los labios y la boca se secan y que la lengua se pega al paladar. De tal modo que las personas que sufren esta muerte van a sentir sed. Y esto coincide o es consistente con las palabras del Salmo 22, que dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Gloria a Jesús. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Se está refiriendo a la persona de Jesucristo. El versículo que leímos concerniente cuando Jesús dijo que tenía sed, dice: para que se cumpliese la escritura. Si notamos, desde el nacimiento de Jesús, en su vida y hasta su muerte, Jesús cumplió las escrituras. Todo
todos los que los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que la Biblia habla concerniente al Mesías fue cumplido. Nada fue una coincidencia, nada fue una casualidad, sino un propósito divino. Las palabras que Jesús exclamó estando en la cruz del Calvario concerniente a su sed fue profecía que se estaba hablando concerniente a su persona. El salmista, hablando de forma profética en el Salmo 69, 21, dice: me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, de tal manera como fue profetizado, dice que cerca había una vasija con vinagre y que mojaron un pañito y lo pusieron en un hisopo y se lo pusieron a Jesús en la boca. Fue profecía cumplida concerniente al Mesías. Nadie de esta persona les pudo caber la duda de que el que estaba siendo crucificado no era Jesús, porque todo lo que se profetizó sobre él fue cumplido. Amén, iglesia. El aspecto espiritual. Dice el Salmo 42: como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Resulta interesante y hasta diría yo un poco irónico que Jesús tuviera sed. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesús se tropieza o se encuentra con la samaritana que le pide agua, que esta le contesta un poquito rencorosa: pero es que tú, los judíos y los samaritanos, no nos llevamos. ¿Cómo es que tú me estás pidiendo a mí de beber? Que Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En una ocasión, en Juan 7:37, dice que el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También Pablo, refiriéndose a la historia de Israel, decía, eso es en Corintios 10:4, sobre la historia de Israel, dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y que la roca es Cristo. Gloria a Jesús. Pero ahora vemos a Jesucristo, a la fuente de agua viva, a la roca que dice: tengo sed. Dile al que está a tu lado: te tengo una noticia. Dígaselo en serio: te tengo una noticia. La sed que padeció Cristo, la roca eterna, la fuente de agua, fue para que tú y yo no tengamos sed jamás. Ay, santo. Esa sed que tuvo la roca, gloria a Jesús, la piedra angular, fue golpeada una vez y para siempre en la cruz del Calvario, para que tú y yo, si le buscamos de todo corazón, no tengamos sed jamás. Dice, gloria a Jesús, en Juan 14:13-14, contestándole Jesús a la samaritana: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que esa agua que yo le doy va a ser en él una fuente que salte para vida eterna. Gloria a Jesús. Yo no sé si tú tienes sed. Si tú tienes sed es porque quiere, amén. Porque Cristo ha depositado esa agua que salta en nuestros corazones para vida eterna. Gloria a Jesús. Podemos decir también, cuando Jesús exclamó: tengo sed,
que decía, tengo sed de justicia, tengo sed de que la humanidad haga la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Jesús decía en el Salmo que leí más adelante, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y yo digo, ¿cómo no vas a tener sed de Dios? Si en ese momento, gloria a Cristo, Jesús estaba llevando el pecado de toda una humanidad. Y a veces tan malos agradecidos que somos nosotros, gloria a Jesús. Los que tienen hijos, tal vez crían 2, 3, 4 hijos y hay unos que les sale mal agradecido, así es que decimos, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos analizamos y decimos cómo estamos andando delante de Dios. Estamos siendo agradecidos con aquel que padeció esa sed para que tú y yo no tuviéramos sed. Gloria a Jesús. Podemos decir que cuando nosotros vivimos una vida en rectitud, una vida en obediencia, una vida apartado en santidad, podemos decir que estamos dándole a Jesús a beber agua. Pero cuando vivimos una vida en pecado, una vida en hipocresía, una vida en mentira, le estamos dando a beber a Jesús vinagre. Gloria a Cristo. ¿Qué le estás dando tú a beber a Jesús? ¿Agua o vinagre? Te dejo con esa pregunta para que la analices. Gloria a Jesús. Estamos siendo nosotros los que le estamos mojando la esponja y poniéndosela a Jesús, pero no dándole agua, sino vinagre, o le estamos dando a beber agua. Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Gloria a Jesús. ¿Estamos nosotros imitando a Jesús? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Suéltale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Aleluya. Esta palabra es cortita, pero es bien poderosa. Se dice que esta palabra en el diccionario es algo terminado, algo concretado, algo finalizado. Consumado es que ya está hecho. Hecho está. Aleluya. Y también pude conseguir que los griegos en aquellos tiempos, aleluya, cuando ellos tenían como un combate, tenían una guerra, tenían algo entre ellos, entre un pueblo y entre otros, y la batalla terminaba, había un varón o una persona que subía a lo más alto. Esa persona anunciaba esta palabra griega que es tetelestai, que significa consumado. O sea, esta persona anunciaba que ya todo estaba hecho. Ya el pueblo entendía que algo se había concretado. Aleluya. Y ahora trayendo esto a Jesús, lo que pudo hacer Jesús. Quizás vemos la trayectoria de Jesús en el Monte Calvario, pero lo de él fue desde pequeño. O sea, él lo llamaron a algo y él completó todo lo que el Padre le había enviado a que él hiciera. Él lo hizo paso por paso. Aleluya. Y una de estas cosas que hizo Jesús cuando estuvo por este trayecto, por esta vía dolorosa, antes de llegar al punto central, aleluya, antes de que lo crucificaran, fue cargar su cruz. Él cargaba su cruz en medio de todo el dolor. Ya los hermanos han hablado cada uno porque es que esto es tan intenso. En medio de ese dolor y de todo ese proceso y de toda esa prueba, él cargaba su cruz y él no la dejó soltar. Tenemos que esforzarnos un poco más. Tenemos que esforzarnos un poco más, aleluya. Hermanos, no le quiero agregar más nada a esto porque esto fue lo que el Señor me dio. Amén, así que el Señor le continúe bendiciendo. La palabra que me ha tocado está en San Lucas, su capítulo 23, el verso 46. Bendecido sea el nombre del Señor.
Y leemos para la honra y la gloria del Señor. Se puede quedar ahí sentadito. Y dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bendecido sea el Señor. También vamos a leer un poquito aquí en Isaías, su capítulo 53, algunos versos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. El verso 4 en adelante dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, gloria a Dios, nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Gloria al Señor. Enmudeció y no abrió su boca. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor que ciertamente Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Bendecido sea el nombre del Señor. Él pagó un precio bastante fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que la carga, ¿verdad?, del pecado de cada uno de nosotros, Jesús lo llevó a la cruz del Calvario. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice que nosotros, ¿verdad?, todos nosotros nos habíamos descarriado. Cada cual estábamos por nuestros caminos, haciendo todo lo que queríamos, desordenadamente delante del Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y se ofreció para morir en la cruz del Calvario, en la cual a nosotros nos ha dado valor la muerte de Jesús. Nos ha dado valor porque si Él no hubiese muerto por nosotros, nosotros ninguno estuviéramos aquí en esta hora. Bendecido sea el nombre del Señor, porque vemos que en los tiempos de la ley era bien difícil la persona salvarse, porque era un sacrificio bien difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso Cristo vino para morir por cada uno de nosotros, para que a nosotros nos fuera más fácil nuestra salvación. Bendecido sea el nombre del Señor, porque muchas veces yo digo, si fuera en aquel tiempo, nosotros los que no tenemos dinero para buscar cabrito y oveja y ofrecerlo, pues iba a ser bien difícil, porque cada vez que pecáramos, no íbamos a tener esa oveja o ese cabrito para ir a ofrecerlo, para que nuestros pecados sean perdonados. Pero hubo uno que se ofreció, aleluya, para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese fue Jesucristo, que llevó tu pecado y mi pecado a la cruz del Calvario. Bendecido sea el nombre del Señor. Y vemos que ya esto se tenía que cumplir, porque estaba escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Él llevó una gran responsabilidad en sus hombros. Bendito sea el nombre del Señor, en la cual tú y yo también tenemos una gran responsabilidad. Y es de ser buenos cristianos para poder apoyar ese sacrificio que fue hecho en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que nosotros hacemos algo que al Señor no le agrada, estamos dando por vano esa muerte, ese sacrificio. No le estamos dando el verdadero valor que tiene, bendito sea el nombre del Señor, si no guardamos su palabra. Bendecido sea Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que clamando Jesús a gran voz, ya en los últimos momentos de su vida, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, le dijo: Padre, aleluya, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y diciendo esta palabra, ahí murió. Bendito sea el nombre del Señor. Había mucho, ¿verdad?, de los que estaban allí en aquel lugar, que ellos, bueno, ya Jesús murió, ya no va a estar sanando y predicando por ahí a la gente. Ya no va a estar molestándonos, porque para ellos era una molestia. Bendecido sea el nombre del Señor.
Lo que ellos no sabían, que esa muerte iba a traer la victoria. Esa muerte fue la victoria tuya y la victoria mía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque por ese sacrificio, aleluya, hoy tú y yo podemos decir que somos salvos. De otra manera no podía suceder. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que el que quiera seguir en pos de Él, que se niegue a sí mismo. Ya no haga lo que usted quiera hacer, sino que ya usted tiene un sacrificio, aleluya. Y es de seguir la palabra de Dios hasta que Él venga o hasta que usted se vaya de aquí, de esta tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay que seguir la cruz, no una cruz de madera, como algunos han entendido en estos mismos momentos, en estos mismos días. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay muchos que cargan una cruz, pero esa no es la cruz que Dios quiere que tú lleves. La cruz que Dios quiere que tú lleves es el evangelio puro. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la cruz que tú tienes, aleluya, que llevar, porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y por ese modo tú tienes que llevar la cruz, que aunque te burlen, aunque te quieran hacer todo lo que te quieran hacer, aunque te levanten calumnia, tú tienes que llevar esa cruz. No le corte un pedazo. Sigue como Dios te ha dicho en su palabra. Bendecido sea el nombre del Señor, porque tenemos a alguien que nos dirija, y es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos guían cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ese sacrificio, bendito sea el nombre del Señor, que fue dado en la cruz, vamos a seguirlo. Vale la alegría. Mucha gente dice vale la pena, pero yo digo vale la alegría de que sigamos esa cruz. Bendecido sea el nombre del Señor. Después de haber pasado todas estas cosas, que le escupieron, le dieron miel en su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Allí estuvo sed, allí estuvo de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Con ese sol a las 3 de la tarde, allí en esa cruz clavado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien fuerte el momento, porque fue como hombre, como decían las hermanas. Aleluya. Que no fue en otro cuerpo, fue en carne, así como estamos nosotros. Y nosotros sabemos que cuando nos damos un golpe o cualquier cosa nos sucede, nosotros no nos sentimos bien. Ahora un momento tan difícil como fue este que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que no olvidemos esto. Después de pasar todas estas cosas, entonces dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Diciendo esta palabra, ahí expiró. Ahí se terminó. Pero ahí no llegó todo, sino que a los 3 días Él resucitó. Y su resurrección es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. Aleluya, aleluya. Muchos creían que se iba a quedar ahí en la tumba, pero la tumba no pudo resistirlo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y por esa situación Él resucitó. Y Él resucitó. Y Él nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Puede usted levantar la mano y darle gracias personal por lo que usted cree. Cada palabra que Jesús habló está presente. Cada palabra que Jesús dijo hace eco cada vez que se expone. Cada palabra nos da a entender que la redención es un acto presente, continuo. Aleluya. Padre, te adoramos y te bendecimos.